Y hoy que tenemos un panel sumamente interesante, sumamente importante, una conversación sobre la Semana del Cine Judicial que se llevará a cabo aquí en San Francisco de Macorís. Importantes exponentes hablarán para ustedes. Y les damos de inmediato los buenos días y la bienvenida a este su programa, un asesor permanente de este espacio, el magistrado Claudio Aníbal Medrano, juez presidente de la Corte Penal y juez coordinador departamental del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís. Buenos días, Medrano. Bien, buenos días, Wilson. Me complace muchísimo estar de vuelta en tu programa, encontrarme de nuevo con la gente de San Francisco, de nuestra región, a través de este programa, que por lo que nos ha antecedido veo que va a permanecer por mucho tiempo, sí. No solo por la calidad, sino porque tienes un gran respaldo. Así es que nos complace muchísimo estar aquí y sobre todo hacerlo en esta ocasión en compañía tan grata de mis compañeros de cortes, porque están aquí tenemos 4 cortes prácticamente representadas: la Corte Laboral, la Corte Civil, la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes, y del área penal me acompaña el magistrado Andrés Reynoso Santana. De modo que yo auguro que este será un programa para la historia. Para la historia. Yo nunca he visto tantos jueces juntos fuera de una corte. También está con nosotros la magistrada Mirta Duarte, jueza de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes. Actúa también como jueza miembro interina de la Corte Penal. Buenos días y bienvenida nueva vez, que hace mucho que usted vino aquí. Hace un tiempo. Estamos chiquitos. Ay, buenos días para todos y todas. Para mí, al igual que como lo ha puesto el magistrado Aníbal, es un placer. Y sobre todo, en este programa que hace un buen tiempo, yo vine de un programa de televisión dirigido al maltrato infantil. Y hoy para mí es el detonante, o sea, esa participación que el Poder Judicial quiere a través de esta actividad, de que la sociedad se integre y pueda ver esa función jurisdiccional, pero ya analizada desde la óptica jurídica. Entonces, de ahí la gran importancia de esta actividad. Excelente, excelente. Qué bueno que está con nosotros el magistrado Rafael Fred Mejía, juez de la Corte Laboral. Buenos días, como siempre, encantado de estar aquí en tu programa y también poder participar junto con tan grandes magistrados aquí de la zona. Como bien indicó el magistrado Claudio Aníbal, estamos prácticamente representadas todas las jurisdicciones, la civil, la laboral, la penal, y para nosotros es un verdadero honor estar aquí compartiendo en tu programa, y vamos a hablar de lo que es el cine y de cómo se relaciona con el sector de justicia y los temas legales. Así que espero tener una buena jornada aquí e ilustrándome, porque es un camino de doble vía, no solamente con las experiencias de los magistrados, sino también con la experiencia que tienes como comunicador. Gracias del alma por haber acudido a este llamado. También pues nos acompaña el magistrado Radar Coronado Romero, juez miembro de la Corte Civil y la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Buenos días y bienvenido, hermano. Buenos días, Wilson. Buenos días a San Francisco de Macorís y a la región del Cibao. Un placer volver a estar aquí ocupando uno de tus espacios en este programa, en esta oportunidad para compartir una novedosa información vinculada con el cine y con el Poder Judicial, aprovechando este gran espacio de comunicación, de información, de transmisión en sentido general, para llevar al pueblo, a la ciudadanía, informaciones relevantes con el fin de transformar sus vidas y entender el Poder Judicial y los derechos de todos. Un placer estar aquí contigo, con tu público y con mis compañeros. El placer es nuestro, eres de los grandes soportes también de nuestro espacio. Cada vez que nosotros tocamos esa puerta, siempre hay una disponibilidad, igual que todos mis amigos. También pues nos acompaña el magistrado Andrés Reynoso Santana, juez miembro interino de la Corte de Apelación Penal y presidente del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días para todos y todas, y darte la gracia
y por esta primera vez en este programa, y espero que no sea Que la no sea la última, última, sobre todo porque hay unos temas muy interesantes que estoy seguro que tú harás un panel que es sobre extinción de dominio, que va a tener la palestra pública, pero el tema principal de hoy es hablar de cine, de la Semana de Cine Judicial, y cómo el cine no es solamente entretenimiento, sino educación, enseñanza, historia, y lo veremos a través de este panel, que estoy seguro que el público va a quedar encantado con lo que va a escuchar, y podría aprender, y como dice el magistrado Fre, que es un arma de doble vía, donde aprendemos de ambos lados. Yo vine a aprender solamente. Y ese panel de extinción de dominio tengo que renovarlo de nuevo porque ya hicimos uno, pero desde el punto de vista administrativo. Nos falta hacer uno desde el punto de vista legal, que es bastante interesante y bastante importante. Son cerca de 700 paneles que hemos hecho aquí. Ya ustedes podrán imaginarse. Bien, magistrado Medrano, se acerca ya a partir de mañana a las 4 de la tarde la Semana del Cine Judicial. Hablemos de esto. Ok. Bueno, realmente es un emprendimiento que estamos haciendo en el Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, que ha surgido en el contexto de una iniciativa global que ha tenido la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial a través de la Unidad de Cultura y Deportes del Poder Judicial. Ellos estaban no pensando en una semana de cine judicial, sino una diversidad de actividades. Y en una reunión que sostuvimos aquí con Ruth Herrera, que es la encargada de la Unidad de Cultura y Deportes, surgió entre nosotros la iniciativa de hacer una semana de cine judicial. Y tomábamos en cuenta que ya habíamos vivido algunas experiencias en la Escuela Nacional de la Judicatura con cineforums que habíamos organizado para los estudiantes, los aspirantes a jueces y juezas. Y entonces articulamos la idea de una semana de cine judicial en la que tratamos de incluir a las diversas áreas del Poder Judicial, de involucrarles. Y por eso tenemos con nosotros algo que quizás desde mi punto de vista se corresponde con aquel lema de la Escuela Nacional de la Judicatura del mejor en lo suyo en la práctica. Y entonces hemos buscado el acompañamiento de la magistrada Mirta Duarte, del magistrado Rafael Fred Mejía, del magistrado Radar Coronado y el magistrado Andrés Reynoso Santana, que yo le he bautizado como el Morgan Freeman de nuestro grupo, porque de todos nosotros es el más experto, si es que cabe el término, en relación con el cine, por el seguimiento que da a los productores, a los personajes, cosas que usualmente pues no es parte de nosotros. Es decir, que esto no es porque nosotros seamos expertos en cine. Nosotros lo que hacemos es que somos jueces. Y desde nuestra posición de jueces, entonces aprovechando esa experiencia histórica que te contaba desde la Escuela Nacional de la Judicatura, la hemos querido reproducir. Entonces tenemos una película para el lunes, una para el martes, miércoles, jueves y viernes, cada una enfocada hacia un blanco diferente. Y entonces definitivamente nosotros esperamos que va a ser una actividad de impacto, porque el cine nos permite conectarnos con la gente en lo que constituye una especie de escenario de derecho en acción. El derecho reglado que nosotros encontramos en los libros, en la jurisprudencia, no les da a la gente la oportunidad de conectar con lo que puede ser el objeto de discusión en un proceso específico, con el nivel de eficacia y de certeza que lo da el cine. Y por eso estamos utilizando sus potencialidades para conversar con la gente y hacer que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, el ciudadano de las entidades de la sociedad civil, puedan conversar con nosotros desde el escenario de una película acerca de temas judiciales trascendentes. Magistrado. Bueno, como señala el magistrado Medrano Mejía, se ha buscado porque el cine no es solamente entretenimiento, el cine es enseñanza. Y lo que se busca es que la persona, a pesar de que
5 jueces van a comentar las películas que se van a exhibir, el protagonista no es el juez que la va a comentar. En los cineforos, el protagonista es la película y el público de las enseñanzas que puede traer de la película. No solamente verla con un entretenimiento, sino qué enfoque, por qué se hizo una determinada película. Y se ha determinado que aún una película mala puede ser una gran enseñanza. Por eso vemos que la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos selecciona cada cierto tiempo X películas que forman parte para la posteridad, para que queden. Es por el contenido que tiene. Porque el cine es un mundo amplio, por eso se le llama el séptimo arte. Porque es el único donde se dice, por ejemplo, un pintor, ¿qué necesita? Necesita un pincel, un pedazo de tela y pintura. Un poeta lo que necesita es un pedazo de papel y una pluma, y ahora un ordenador o una computadora. El cine lo que necesita es el ser humano, pero el cine abarca todas las otras artes. Exacto. Robert. Bueno, todos guardamos recuerdos. Casi cualquier persona puede recordar las películas de Semana Santa. Marcaron una época, nos dijeron, nos han construido un recuerdo de sucesos históricos, en este caso, en el que cito, sucesos bíblicos. Pero si hurgamos un poco en nuestra memoria, tendremos varias citas de escenarios cinematográficos. Eso quiere decir que el cine deja marcas en las personas. Y esas marcas nos forman. Si escuchamos hablar de cómo funciona la vida, en la mayoría de los casos no se corresponde lo que creemos a nivel universal a lo que realmente es en la realidad, sino en muchos casos al efecto que han tenido películas que muestran realidades de diferentes países. En ese sentido, en esta semana judicial, procuraremos tomar experiencias cinematográficas vinculadas con el derecho, con la vida, con la administración de justicia, para transmitir conocimiento vinculado con el Poder Judicial. Eso es lo que procura una actividad como la Semana de Cine o un cineforum, cuya característica podremos analizar más adelante. Pero en sentido resumido, se trata de eso: transformar la vida, dar el conocimiento, traer a la realidad lo que se ve en los tribunales. ¿Qué es la vida y cómo se resuelve en los tribunales? A priori las personas dicen en nuestro país, yo nunca he pisado un tribunal, como si esto fuera algo grande. Un mérito. Conversaba anoche con un amigo y referí algo de eso, de que los tribunales son una manifestación de civilización. Bueno, pues con esta semana de cine, las personas que no han ido porque han tenido que solucionar un conflicto a los tribunales, irán a conocer el tribunal, pero además su experiencia hoy no será de conflictos propios, sino ver cómo en el universo se han resuelto conflictos por medio del cine y cómo en esa experiencia, vista desde el Palacio de Justicia, desde la sede judicial, puede ser interpretada primero por ellos, porque las partes, los ciudadanos, los que asistan al cine, podrán opinar, serán protagonistas del escenario del cine y podrán comentar los protagonistas de la película que van a degustar cada uno de estos días. Les invitamos a que disfruten del cine y que conozcan la justicia dominicana. Magistrada Duarte. Escuchando a los magistrados y continuando con esta misma línea, entiendo yo que muchas personas se harían una pregunta. ¿Para qué una semana de cine judicial? ¿Qué voy yo a ver? ¿Qué yo voy a hacer? Entonces yo le explicaba que el Cineforum es una herramienta educativa, pero además de que sea una herramienta educativa, es una herramienta analítica. Y como han expuesto, muy bien han expuesto los compañeros, vamos a hacer ese diálogo. Pero ojo con esto, aquí hay diferentes áreas del derecho y lo que quiere el Poder Judicial y sobre todo la coordinación departamental
es que los jueces tengan ese contacto con la sociedad, que la sociedad pueda conocer la función jurisdiccional y que así como bien ha expuesto el magistrado Rada, que hay personas que tienen un mérito. Yo nunca he pisado un palacio de justicia, para mí esto es algo deshonroso. Muchas veces se nos presentan esos casos en la jurisdicción de niños y en la jurisdicción penal, puede ser en la laboral y en todas las jurisdicciones. Ese es el argumento. Pero aquí no, aquí vamos a trabajar cada uno de los días que ya el magistrado Aníbal Medrano ha expuesto. Cada día va a haber una temática y esa temática se va a desarrollar conforme a la línea que el magistrado esté dirigiendo ese cineforum, que esté encargando de esa herramienta. Por ejemplo, yo me iré por el área mía, que trabajo con la niñez y la adolescencia, pero que también tengo mis venas penales, como siempre he expuesto. Vamos a hacer un análisis de los derechos en conflicto, los derechos fundamentales que se ven envueltos en un proceso y cómo esa figura que es el juzgador, que también es un ser humano, tiene que tener una respuesta al ciudadano que va a buscar justicia. Eso es lo que, en definitiva, eso es lo que se busca. Se busca que un acercamiento entre la función jurisdiccional y también la sociedad, y que vean cómo es el desarrollo y el desempeño de cada una de las jurisdicciones. Excelente. Fred Mejía, magistrado. Fíjense en el encanto que ha existido desde prácticamente los orígenes del cine entre lo que es el sector justicia, el área legal, la educación y el séptimo arte. Unos se nutren de otros. Fíjense cómo lo que aporta la educación, pues eso es utilizado por el cine. Todo lo que sale, la realidad que emana de los conflictos jurídicos, de lo bueno, de lo malo que podemos encontrar en todo ello, todo esto es captado por el cine y es utilizado. ¿Para qué? No solamente para entretener a la población, sino también para educarla. Ahí vemos cómo se comportan los jueces, lo que hacen los abogados, cómo se manejan los testigos, qué se requiere para que la justicia funcione. Y esto, como dije, ha estado mucho tiempo en el cine. Por ejemplo, puedo recordar películas como Los juicios de Nuremberg. Esa película todavía es utilizada en muchas universidades, no solamente para que se vean las horrorosidades que habían y los grandes agravios que hubieron en la época nazi, sino también para que se analicen asuntos tan importantes como son los valores que encierran las normas y por qué los jueces deben guiarse de estos valores y principios que se encuentran en la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, y eso todo viene de una obra cinematográfica, pero una obra que puede educar no solamente personas que van a ser abogados, que van a ser jueces, sino a la población en sentido general. También tenemos 12 hombres sin piedad, un clásico que muchas veces revela lo bueno y lo malo de los juicios por jurado y que muchas veces los conflictos no necesariamente se solucionan en este tipo de sistema de jurado por lo que establece la ley, sino muchas veces por las creencias particulares que pueda tener un jurado, pero todo eso forma parte de lo que educan las películas y de cómo esto puede ser aprovechado, no solamente para que futuros abogados, futuros jueces puedan analizar este tipo de sistema, sino también para que la población entienda cómo opera los diferentes sistemas jurídicos. En este caso, los juicios por jurado. Hay muchísimas otras películas, entre las cuales nosotros vamos en la Semana de Cine Judicial a hablar de ellas, muy interesantes, muy educativas, todo en un marco académico. Vamos a hacer paneles para que no solamente opinen aquellos que vamos a estar presentando la película, sino también
expertos que van a estar acompañándonos. Por ejemplo, en materia laboral vamos a tener, que ya han confirmado, lo que el representante local de trabajo, una viceministra de trabajo muy buena, la licenciada Mayreni Cornier, que me confirmó personalmente. O sea que habrá una actividad desde el punto de vista académico bastante interesante, y creo que pasaremos una velada maravillosa entre tan buenos juristas. Esto será un gran paso. Yo auguro éxitos en esta semana, porque necesitamos que la gente entienda que la justicia es un mecanismo de la sociedad, de la civilidad. Que usted ir a un palacio de justicia a dirimir una diferencia, un conflicto que usted tenga en cualquier tema, es una muestra de civilidad. Los países desarrollados salen los dos juntos, están en el mismo vehículo, a dirimir sus diferencias, ¿dónde? En un tribunal, que sea la ley la que decida. Y eso es necesario que nuestra sociedad pues asimile ese tipo de cultura. Aquí se habló de Cineforum. A mí me gustaría conocer las características y cómo opera el Cineforum y a quién va dirigido. Bueno, el Cineforum va dirigido a todo blanco de público. El Cineforum se ve como un ente educativo, donde se busca proyectar una película para una determinada actividad. Depende a quién vaya dirigido. Por ejemplo, el magistrado Claudio Aníbal puso de ejemplo cómo proyectan películas en la Escuela Nacional de la Judicatura. Normalmente las películas van dirigidas al blanco de público de los estudiantes, ya jóvenes abogados que se están preparando para posteriormente graduarse de jueces. Y lleva una gran enseñanza. Y el que cree que el cine no impacta de manera positiva o negativa, le voy a poner 3 simples ejemplos. ¿Por qué la película Rocky está en el Salón de la Fama del boxeo? Todos sabemos el impacto que tuvo esa película. Que por qué hizo que la práctica de boxeo se aumentara y verlo de un modo diferente. Y nosotros que somos de San Francisco de Macorís, vamos a poner un claro ejemplo. ¿Quién no sabe cómo marcó la película Scarface o Cara Cortada? Cuando un sector de la población franco-macorizana exhibía con orgullo unos suéter con la imagen grande de Al Pacino abrazando una ametralladora. El conocimiento puede ser negativo o positivo. Y una tercera película hay una película que se llama Hit o Contragolpe, protagonizada por Al Pacino, Robert De Niro y Val Kilmer. Esa película tiene una escena más o menos de 10 minutos de un asalto a un banco. Esa película se la ponen en Estados Unidos en la mayoría de las academias policiales a los estudiantes o las personas que se están preparando para ser futuros miembros de la policía de determinado estado o ciudad de los Estados Unidos, por el impacto que genera. Entonces es la labor educativa que genera el cine y el impacto que puede generar en una determinada sociedad puede ser negativo y puede ser positivo. Pero con este foro, como habían explicado los compañeros, vamos a ver el lado positivo del cine, cómo la ciudadanía puede percibir a los jueces y cómo los abogados también pueden terminar y preparar una defensa. Porque un juicio, a veces teniendo la razón, se pierde por el abogado que se coja o por el discurso que se haga o por una sola pregunta indebida que se haga en un momento determinado. El cine nos enseña. No. Vieron que hubo un momento de silencio. Quería darle el espacio a Andrés de enfocar el concepto del Cineforum, que de algún modo ya nosotros habíamos querido desdibujar al inicio. Quiero dejar una advertencia en el sentido de que nuestra presencia en este programa no debe verse como un mecanismo de convocatoria a la actividad. Nosotros hemos hecho contacto directo con una serie de personas sectorialmente identificadas para lograr que ellos intervengan, participen de la experiencia que vamos a iniciar a partir del día de mañana. Por lo cual no es una convocatoria abierta, es una convocatoria en ese sentido, en cierto modo cerrada,
pero destinada a sectores diversos de la población. Sí es importante que nosotros traigamos aquí la idea de que eso está ocurriendo, de que el Poder Judicial está organizando en San Francisco, en nuestro departamento, una semana de cine judicial. Y además comprender todas las potencialidades que tiene el cine para uno tener acercamiento a las situaciones de la vida de los ciudadanos. Probablemente uno de las debilidades en la percepción que tiene el ciudadano acerca del sistema de justicia está en el hecho de que la gente no siempre sabe qué puede esperar del juez, qué puede esperar del fiscal, de los abogados de una y otra parte en un proceso. Y el escenario del juicio pone a las personas en contacto con ello. Pero también el concepto que se tiene acerca del sistema de justicia, como comentaba el magistrado Rada, la magistrada Mirta Duarte Mena. Recuerdo y me expongo un poquito a la idea de la cursilería que la gente tiene con los poemas del Indio Duarte. Sí. ¿Recuerdan ustedes? Yo nunca me he visto en justicia ni en líos, pero hoy que he venido, magistrado, cumpla con su deber, no tenga pena. ¿Qué enfoque tan interesante, ¿no? De que el ciudadano sepa que la labor de los jueces es arbitrar el conflicto y es decidir en derecho qué es lo que corresponde como solución a un caso determinado. Ciertamente no existe, y ha sido un tema de discusión, digamos, en el contexto de la filosofía del derecho, de que no hay una solución única, correcta para los casos. Puede haber más de una solución correcta, como hay más de una interpretación que pueden ser relativamente correctas o adecuadas en el enfoque de un texto cualquiera. Y entonces el cine nos da lecturas diversas y a veces nos da provocaciones para que nosotros leamos las soluciones dadas a un conflicto, el posicionamiento que tuvo el juez o que tuvo el fiscal en un escenario de un juicio concreto, y entonces la gente se forma su opinión. Miren que el juicio es un escenario que en cierto modo está construido con el diseño del púlpito de las iglesias, donde está ya el sacerdote y el público de este lado, pero también del teatro, donde están los actores allá arriba y luego entonces abajo está el público mirando. Tiene una dimensión política la presencia del público en los juicios, y es que garantiza la transparencia, el hecho de que la gente vea qué hace el fiscal, pero no solo qué hace el fiscal como el rol que le corresponde de manera abstracta en todos los casos, sino qué hizo el fiscal en el caso concreto con la información que tuvo y que proveen los testigos. ¿Cuáles son las reglas del juego para el desenvolvimiento del juicio? ¿Por qué se excluyen las pruebas? ¿Por qué, si es tan importante determinar la verdad de un hecho, de pronto hay una prueba que se ha excluido? Y esas cosas las puede comprender de mejor manera el ciudadano cuando las ve, como decía, en el derecho en acción, en el conflicto, en la realidad, en el drama de la vida, llevado al escenario de una película. Por lo tanto, nosotros creemos que va a ser para los ciudadanos una experiencia grata, pero también sumamente útil para comprender esos roles de los actores del sistema y comprender el posicionamiento que se adopta para darle solución a un conflicto, pero siempre sujeto a reglas donde no todo se vale. ¿Verdad? No todo se vale, sino que son cosas que deben ser administradas, ser propuestas, ser sometidas a un debate contradictorio en el que yo tengo el derecho de contestar a lo que se me opone. Que aquello por lo que yo puedo ser sancionado, yo debo conocerlo previamente, con el tiempo suficiente para poder comprender cómo me perjudica, cómo me beneficia y todo eso, ¿no? Hay reglas de juego que los sistemas democráticos tienen, que han construido como producto de las experiencias terribles que la humanidad ha vivido por las injusticias cometidas. Lo que mencionaban de los juicios de Nuremberg. No es un espectáculo exclusivamente, no es una experiencia lúdica para solo complacencia de alguien, sino que se trata de una experiencia histórica que ha sido llevada al cine, de uno de los,
procesos históricos más dolorosos, que enseñó tanto a la humanidad, que cambió la manera de ver al hombre, de ver al Estado y a las instituciones a partir de ese momento. Todas las constituciones del mundo cambiaron después de la Segunda Guerra Mundial y dieron origen a una sociedad nueva, diferente, centrada en el reconocimiento de la dignidad del ser humano y de sus derechos y de sus valores intrínsecos. Excelente. Rada. Hablar de Cineforum implica hablar necesariamente de educación. Para entender la educación podríamos hacer un breve recuento histórico. Si nos imaginamos los orígenes de la civilización, el conocimiento se transmitía por medio de historias, cuentos, leyendas. Bueno, luego se inventó la escritura y a través de esta se transmitía el conocimiento. Así, con el transcurso del tiempo, se fueron incorporando diferentes mecanismos. En los últimos años se han asumido los medios digitales, sobre todo con el impulso último de la pandemia. Y hoy podemos recibir educación, formación y conocimiento a través de todas las plataformas digitales, entre los cuales incluimos este programa. Hablando entonces del Cineforum, es un elemento adicional. Si bien ya hemos hablado del impacto que los medios de comunicación y el cine en particular tiene para transmitir conocimiento, el Poder Judicial, el Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, asumiendo ese reto dentro de las políticas del Poder Judicial, lo que procura es hacerse de esta herramienta del Cineforum para que, a propósito de un espacio de cine, aprovechando el desarrollo de una película de gran calidad, en este caso 5 películas, transmitir conocimiento, educar a las personas, decir qué es el Poder Judicial y qué es un Cineforum. Es ese espacio dentro de una sala de cine o un espacio adaptado a una sala de cine, que es lo que vamos a ver en el Palacio de Justicia, debatir, reflexionar, comentar, responder preguntas, formar a las personas. Eso es el Cineforum que vamos a ver en 5 experiencias diferentes durante los 5 días laborables de esta semana. Cineforum, Semana del Cine Judicial. Bien, le vamos a pedir un permisito a Mirta. Brevemente, ¿ok? Sí, escuchando al magistrado Medrano, así como también al magistrado Rada, recordé una película bastante importante, que es una genialidad. Trata con relación a un abogado incompetente que enfrenta un juicio con relación a una pena de muerte. Recordarán la película de Mi Primo Vini, sí, que era interpretado el abogado por el genial, comedia, exacto, por el genial Joe Pesci, pero trata de todo lo que no debe hacer un abogado, pero cómo al final de cuentas vence la justicia. Sí, la justicia es la que al final del día la que llega al tribunal. Pero en ese sentido, fíjense bien que hay una escena donde el abogado trata de hacer relaciones con el fiscal porque no conoce bien el procedimiento, y en esa relación se van a jugar golf, van a pescar, y le dice: tú me puedes enviar el expediente a mi oficina. Y dice el fiscal: pues claro que sí, puedo enviarte el expediente. Entonces él sale orgulloso porque dice: hice algo increíble, me van a mandar el expediente. Entonces cuando llega a la casa con su novia, le dice a la novia: pero es una obligación de él que tiene que enviarte el expediente, pero eso es parte del debido proceso. Entonces, fíjense cómo nos puede educar el cine con relación a todo esto, es decir, de cómo las reglas del debido proceso deben obedecerse, lo que es la tutela judicial efectiva, y de cómo los jueces también deben facilitarle a cada una de las partes involucradas toda la documentación que cuenta en el expediente. Y esto no es casualidad. Todas estas películas que vemos, principalmente las de Hollywood, son analizadas de una forma que cuando vemos los créditos hay firmas de abogados que dan opiniones, dan asesoría con relación
a todos los temas que envuelven las películas. Y de aquí que sea tan importante no solamente el tema educativo, sino también de cómo la población en sentido general puede aprovechar mucho lo que es el mensaje que envían las películas con relación al tema jurídico, la justicia y todo lo que tiene que ver con los tribunales. Excelente. Mira. Miren, el cine es una herramienta educativa que yo entiendo que cada ser humano hace uso de ella, en sentido positivo y negativo, como ha expresado el magistrado Andrés. Pero en un sentido positivo, por ejemplo, siguiendo mencionando películas, hay una producción española que recuerdo que en nuestra maestría de Derecho Constitucional nos la presentaron, que es Mar Adentro. Uno observa cómo en una película te traen temas que traen posiciones doctrinales totalmente distintas, como por ejemplo la eutanasia activa. Un asunto que muchas personas que están a favor hablan sobre vivir con dignidad, la necesidad de un ser humano de vivir, pero vivir con dignidad. Y por el otro lado, el planteamiento que hace otro sector de nuestra población que dice que no, que uno no tiene derecho a cortar la vida, que solamente lo natural podría cortar la vida de un ser humano. Entonces, asimismo, el cine. Esta herramienta que es muy bien pensada y es la propuesta a nivel nacional, la primera, entiendo, el magistrado Aníbal, que hace esa propuesta que desde el inicio, cuando me convocaron, entendí que era la mejor herramienta del Poder Judicial, tener ese acercamiento y que pudiésemos comentar y analizar cuestiones que se presentan en los tribunales, que se presentan dentro de nuestra sociedad y que de una u otra forma el juez va a dirimir ese conflicto y va a tomar una decisión al respecto, pero observando siempre las garantías procesales constitucionales establecidas en nuestra Constitución y en los convenios internacionales. Excelente, excelente. Después de la pausa, le pedimos un permisito, vamos a hablar sobre las películas que ustedes han elegido y vamos a comentar sobre esas películas y conocer más o menos el porqué, todo el concepto que ustedes han evaluado para seleccionarla. Pedimos un permisito y ya regresamos. Ustedes no se muevan. Aquí el poder de la información. Búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información. Nosotros estamos aquí en una importante conversación sobre la Semana del Cine Judicial. Nos acompañan importantes jueces, profesionales, como lo es el magistrado Claudio Aníbal Medrano, Mirta Duarte, Rafael Fred Mejía, Radar Coronado y el magistrado Andrés Reynoso Santana. ¿Quién se anima? ¿Cuál es el primero que nos va a hablar de su película? Bueno, ¿Por qué la seleccionó? Mi película es la primera en el, digamos, el ciclo de películas de la primera semana de cine judicial. Primero quiero decirte que como rector, sí, porque lo eres, no el bedel, defines y diriges la política educativa de tu programa y creo que lo haces con mucho acierto y por eso reitero que has permanecido por tanto tiempo en la atención de la gente que te sigue. La magistrada Mirta Duarte cerró el segmento anterior hablando de Mar Adentro y del tema de la eutanasia. ¿Cómo explicarle a los ciudadanos un tema tan complejo? ¿Cómo llegar? ¿Cuál sería la palabra correcta, la expresión adecuada para uno causar el impacto que implica ver el drama
en donde se discute la cuestión de si la persona tiene derecho o no a una muerte digna. Por eso es que la Semana de Cine Judicial realmente es una gran oportunidad para nosotros como jueces de podernos comunicar con la ciudadanía y de los mismos ciudadanos que asistan a este encuentro de cada día para poder quizás formarse una idea, un concepto, una concepción acerca no solo de los roles de los actores del sistema, sino de las grandes cosas que están detrás, por ejemplo, de los llamados tecnicismos jurídicos. Cuando la gente habla de tecnicismo jurídico, lo suele hablar como con cierto dejo de despecho, como algo despectivo, que tal prueba fue excluida por un tecnicismo jurídico. Los tecnicismos jurídicos están orientados generalmente a garantizar derechos, a garantizar la igualdad de oportunidades, la igualdad de armas en el juicio, todas esas cosas. Por lo tanto, en un juicio, en cualquiera, siempre hay un tema de índole constitucional que está de por medio. No hay un área del derecho que esté desnuda, desprovista de algún análisis, de algún enfoque de tipo constitucional, como tampoco la vida misma de los ciudadanos. Es decir, ¿qué esfera de la vida, qué oficio, qué ocupación, qué situación de las personas pudiera pensarse que está al margen del derecho? Ninguna. Y entonces el cine permite recrear estas situaciones, y cierto que usualmente lo hace con situaciones extremas, con elementos de impacto. Y la película que a mí me corresponde, presentar y orientar el diálogo, porque eso es lo que se pretende alcanzar en el Cineforum, generar un diálogo con los asistentes. Es una película que se llama El juicio de los 7 de Chicago. En principio eran 8 personas las que estaban siendo juzgadas, pero en el camino fue anulado el juicio respecto de uno de ellos. Y precisamente esas situaciones que estoy hablando, de los tecnicismos, de las razones legales que están detrás de una exclusión de pruebas, ¿no? Hay unas reglas que llaman reglas de exclusión probatoria. El Código Procesal Penal de la República Dominicana, en su artículo 110, en el artículo 168, tiene unas reglas de prohibición de valoración probatoria. Pruebas, es decir, reglas que establecen qué pruebas recogidas, en qué circunstancias pueden ser incorporadas al juicio y pueden ser validadas en un proceso judicial. Las reglas están ahí. Por lo tanto, no todo se vale, como decíamos ahorita, sino aquellas cosas que se someten al debate conforme a las reglas. Y particularmente el juicio se desarrolla con inmediación, por ejemplo. Es decir, que todas las partes, todos los intervinientes al mismo tiempo están presentes y ven la producción de la prueba en el desarrollo del juicio, y esa es la que puede servir de fundamento a la toma de decisión de los jueces. Lo que no se somete a un debate en un juicio, pues no puede dar origen a una decisión de condena, no puede fundamentar la decisión. Y por lo tanto, las decisiones judiciales se fundan en el reconocimiento de la dignidad, de los valores, de los derechos de las personas. Eso es lo que está de por medio como, digamos, escenario o contexto que regula el desarrollo de un juicio. Y entonces el cine ha encontrado, digamos, allí una cantera extraordinaria de argumentos y elementos de impacto para producir, para una producción cinematográfica. Y esta recoge un episodio de muchos que se produjeron a nivel mundial en la década de los 60, principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica en los años 1968-69, que fue un tiempo en el que se produjo la muerte de Martin Luther King en la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, pero particularmente por sus posicionamientos frente a la cuestión de la guerra de Vietnam, donde muchos jóvenes estaban siendo reclutados, no muchos, ¿no? Convocados todos los jóvenes de tal a tal edad, ¿verdad?, para que se presentaran, para enviarlos allí a morir por una guerra en la que ellos no sentían que estaban defendiendo una causa en la que ellos creyeran. Simplemente eran enviados a la guerra
en nombre de los Estados Unidos de Norteamérica y se estaba peleando. Entonces eso generó en una sociedad que además tenía una juventud bien formada, a una juventud llena de inquietudes, y entonces hubo una especie de objeción de conciencia en la conciencia de la juventud entonces, que se organizó y generó protesta frente a ello. En agosto del año 1968 había un congreso del Partido Demócrata que estaba en el poder en ese momento, y entonces se generó la iniciativa de acudir al lugar donde se estaba haciendo este congreso para allí hacer una protesta. Y entonces eso genera todo, digamos, el nudo, el drama de la película, el clímax de la película está con las discusiones sobre las consecuencias que generó la idea del Estado a través de la alcaldía y de las autoridades policiales de querer evitar que esa protesta se llevara a cabo. Y entonces ahí esto se traslada al escenario del tribunal después. Y entonces ahí no estoy ni en el interés, ni en la voluntad, ni en el deseo, ni en la estrategia adecuada de decirles el final. Yo creo que eso hay que verlo, ¿verdad? La idea sería que hay que verlo, y no quiero matar la curiosidad de los actores que han sido convocados. Y cuando nosotros decimos que ha sido una convocatoria cerrada, no es una convocatoria selectiva, en el sentido de querer que solo determinadas personas, sino que cada uno de nosotros ha tenido la libertad de convocar sectores, de ubicar personas que desde algún escenario de la vida pública o de la vida ciudadana pudiera uno tener interés en que conozcan y participen de esta reflexión. Sobre todo gente, por ejemplo, que hace opinión pública. Entre los primeros convocados míos está Wilson Gómez. ¿Por qué? Bueno, porque Wilson Gómez tiene un programa y a menudo Wilson Gómez tiene que adoptar posiciones sobre lo que está ocurriendo en el escenario del juicio. Aquí ha habido muchos casos que han tenido, han sido capturados por los medios de comunicación y durante semanas se ha debatido. Y entonces realmente uno piensa desde la posición de juez que el manejo que se ha dado en este o aquel programa quizás no es adecuado. Y generalmente no es adecuado porque no se tiene una serie de conocimientos previos necesarios para poder saber por qué ocurre tal cosa. ¿Por qué eso se anuló? ¿Por qué no se admitió esta prueba? ¿Verdad? Y esa es la importancia que tiene la cuestión de celebrar, como decimos, una primera semana de judicial. Lo que decíamos en un programa en estos días, ¿no? Encierra una promesa. La promesa de que habrá una segunda, y nosotros esperamos que sea interminable la semana de cine judicial, porque cada cierto periodo nosotros tengamos una experiencia como esta, en la que cada vez más ciudadanos puedan interactuar con jueces y juezas en una experiencia de cine judicial. Excelente. Fred Mejía. Fíjense que cuando seleccionamos las películas no solamente queremos abordar las diferentes materias que envuelven a la justicia, es decir, la civil, la penal, la laboral, niños, niñas y adolescentes, sino que también queremos ver películas que traten sobre las diferentes responsabilidades que tienen los diferentes actores del sistema, dígase jueces, abogados, ministerio público. Es decir, son todos parte de un engranaje donde no funciona el sistema en su conjunto si cada uno de estas personas no hacen debidamente su trabajo. Entonces la película seleccionada en el área laboral es Filadelfia, una verdadera joya cinematográfica dirigida por el inmenso Jonathan Demme, que es bueno resaltar que Jonathan Demme venía de hacer la magnífica El silencio de los inocentes, pero que Filadelfia, fíjense bien, era prioritaria para él. Si esta película de un tema laboral, él la tenía más pendiente incluso que El silencio de los inocentes, pero como no había saltado el estrellato todavía, los estudios estaban como dudosos con él.
Luego que salta el estrellato con El silencio de los inocentes, gana el Oscar a mejor película, a mejor director, bueno, pues ya entonces se le abrieron las puertas y pudo seleccionar un elenco fabuloso que era Tom Hanks, Denzel Washington y Antonio Banderas. O sea que tenía ya todas las herramientas, incluyendo un elenco secundario maravilloso también, y hizo su propuesta. Trata la película de un abogado muy exitoso, contratado por una firma de abogados muy poderosa de la ciudad de Filadelfia, que le encargaba de todos los casos más relevantes de la firma. Lamentablemente enferma de SIDA y es despedido por la firma y no se sabe de qué manera fue que lo despidieron. La firma invocaba que era un abogado incompetente. Él había tenido la oportunidad de enfrentarse a Denzel Washington, que también era abogado en los tribunales, y había un cierto tipo de admiración mutua. Cuando cae en desgracia, Tom Hanks, su personaje, entonces aparece en el bufete de Denzel Washington, y Denzel Washington lo mira y no lo reconoce porque está prácticamente abatido. Es decir, ese abogado que había visto en los tribunales, que era una superestrella, que venía de la mejor firma que había en Filadelfia, entonces ni siquiera podía reconocerlo, porque incluso estaba vestido como si fuera una especie de amparado social. Y recuerdo que al momento de Denzel Washington saludarlo, Tom Hanks en su personaje le dice, bueno, ahora mismo estoy padeciendo de SIDA. Y Denzel Washington de manera instintiva le retira la mano. Fíjense cómo la película nos va introduciendo a lo que es la angustia que puede sentir una persona prácticamente acabada y que le ha cambiado la vida por completo como consecuencia de una decisión que se ha tomado en su perjuicio. Esto es uno de los mejores elementos que tiene la película, porque el director nos adentra a esa angustia que tiene el personaje al vivir todo este tipo de discriminación. Porque en realidad la película trata del tema de la discriminación y de cómo nosotros, los seres humanos, por alguna razón u otra, tendemos a discriminar. Algo que no permiten ni la Constitución, ni tampoco lo permiten las leyes. Es decir, el sistema jurídico está diseñado para que todos podamos convivir de manera pacífica, y eso sin importar nuestra religión, sin importar nuestras creencias políticas, sin importar tampoco nuestra condición social o económica. Es decir, estamos todos aquí para cumplir con nuestros objetivos de vida y poder convivir de manera pacífica. Y esto es precisamente lo que hacen las leyes, lo que hace la Constitución, lo que hacen los tratados internacionales. Tal como indica el magistrado Medrano, no queremos abundar mucho con relación a la trama, porque obviamente eso es lo que vamos a analizar en la semana de cine, pero sí queremos dejar entender que la película es una reflexión con relación a no solamente a lo que nosotros debemos considerar de los demás, sino también de cómo debemos ser tolerantes con las situaciones que pueden enfrentar otras personas, y de cómo también el sistema de justicia en su conjunto debe ayudar a que cualquier tipo de discriminación deba ser apartada en el ámbito social, porque en definitiva lo que queremos es convivencia pacífica y paz social, y esto es lo que busca la Constitución y buscan las leyes. A veces nosotros celebramos cosas que yo digo, debiera darnos vergüenza. Que la mujer alcanzó tal cosa, pero por Dios, sí, ya la historia nos ha dicho que no hay diferencia en el sexo a la hora de la actividad.
Entonces nosotros terminamos celebrando lo que debiese darnos vergüenza muchas veces. Magistrada Mirta Duarte. Así es. Siguiendo las líneas, tú te has dado cuenta que el primero en intervenir ha sido el magistrado Aníbal. Claro. Es el primer día. El segundo día es Filadelfia. Sí. Y el tercer día es la Eso película que voy a comentar. Antes de comentar sobre la película, que yo voy a tener a cargo el análisis, el magistrado Frey ha tocado un punto muy importante, y es que se habla de la discriminación por preferencia sexual y la discriminación que sufre la persona porque esté con una enfermedad infectocontagiosa. Nosotros, dentro del Poder Judicial, se está trabajando con un plan estratégico, el Plan Visión Justicia 2024. Y dentro de ese plan, el primer eje estratégico es el acceso a la justicia y la atención a los grupos vulnerables. Entonces, ese tema va conectando directamente con uno de los ejes estratégicos, y dentro de esos ejes estratégicos voy a colocar los menores de edad. Los menores de edad, esta película, la decisión más difícil, la decisión de Ana, de Sister Keeper, es una trama del 2009. El productor Nick Cassavetes, y es una historia de Jodi Picoult. Está protagonizada por Cameron Díaz. A mí me encanta la forma como esta película presentan los derechos que tiene el menor de edad, de no ser un objeto simplemente, sino un sujeto de derecho. Y se desarrolla bajo una problemática, y es que Sara, que es Cameron Díaz, tiene una hija. La hija muy pequeña, se le ha descubierto un tipo de cáncer muy agresivo. Entonces, los médicos le plantearon una salida, y era diseñar un embrión genéticamente igual a la de su hija para que pudiese ser la donante perfecta. Entonces ahí es que se trabaja con ese embrión y nace Ana. Ella fue desde pequeña sometida a múltiples tratamientos, y también desde pequeña fue una donadora de médula. Es interesante cómo va creciendo ella, cómo se va identificando, cómo un núcleo familiar se une en cierto modo con una problemática, y cómo la madre, que es una muy buena abogada, lo deja todo para cuidar a su hija. Entonces, aquí es que viene lo interesante. Cuando la menor de edad acude a un tribunal, busca a un abogado para solicitar su emancipación corporal. O sea, ella está solicitando a un tribunal, demandando a sus progenitores, porque ella necesita decidir si va a donar en ese momento un órgano, específicamente un riñón. Entonces, ahí es que se desarrolla la trama, y cómo conectando con la Convención de los Derechos del Niño y conectando con la Ley 136-03, que es el Código para el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la República Dominicana, cómo el menor de edad tiene derecho a hacerse representar por sí misma, y cómo ir a un tribunal sin necesidad de que otra persona lo represente para la exigencia de un derecho fundamental. Entonces, esa es básicamente la temática que vamos a trabajar. Nos faltan muchos siglos. No crea, ellos se presentan. Sí, sí. Sí. Magistrado Andrés Perdón, Trejos. quiero que en ese falta muchos siglos hay que entender que todo el marco normativo, el contexto en el que puede ser valorado una experiencia como esta, nosotros lo tenemos. Sí. Es decir, que sí tenemos cómo hacer Exactamente. eso mismo, ¿no? Cómo tener o alcanzar ¿Cómo las garantizar soluciones esos jurídicas derechos? Claro. que pueden alcanzarse en ese escenario. Y creo que ese es el costado de enfoque que hace relevante esta experiencia que tan
digamos, magistralmente ha expuesto a la magistrada Mirta Duarte. Eso es bastante importante, que la gente sepa que se cuentan con las herramientas, que estamos a la altura de esas grandes decisiones. Tenemos esa herramienta y algo importante. En tiempo pasado estaba impartiendo una clase de maestría, sobre todo el módulo de niñez y adolescencia y sus derechos fundamentales. Y lo mismo participante me decía, pero es que yo no sabía que el menor de edad podía ir a un tribunal y exigir sus derechos. Y yo, sí, puede hasta demandar a sus padres y para que le suspendan la autoridad parental, lo puede hacer, porque nuestra ley lo establece. Puede ir en amparo también directamente, como también han ido niños pequeños al tribunal, han ido niños de 7, 8 y 9 años, denunciando maltrato infantil. Hay en Costa Rica una experiencia de la Sala Constitucional, ¿verdad?, del caso de un niño que en una servilleta dejó anotada la idea de buscar amparo ante la Sala Constitucional, se lo dan y entonces ese es un precedente o un referente histórico comparativo importante. Esa idea de no solo el derecho de un niño a demandar, sino también el niño demanda a sus padres. Es decir, identificamos aquí la personalidad jurídica del niño, su estatuto jurídico y el derecho que él tiene como una persona que no es, digamos, alguien disponible por los padres, no es un objeto que yo puedo disponer, vender, destruir. El niño actúa. Y eso yo creo que es, por eso decía ahorita que cuando Mirta nos habla del tema de la eutanasia, nos conecta con el objeto de mayor interés en la articulación de esta semana de cine judicial. El Estado era el padre de nosotros y no hablábamos como ciudadanos ante la comunidad internacional, sino a través del Estado en el pasado. En el mundo de hoy, ya yo puedo demandar al Estado, es decir, al Estado del que yo soy parte, yo puedo ir a un tribunal internacional en contra de él, porque ha violado mis derechos fundamentales. Miren cómo hay esos planos diversos, desde los cuales se ven estas tensiones en el derecho de una persona frente al poder del Estado o al poder de los padres, en este caso el niño, para poder defender su dignidad. Excelente. Magistrado Andrés Reynoso Santana. Como bien tú has dirigido la pregunta y dijiste al inicio de este nueva panel, después que llegamos de publicidad, de que tú eras solamente un vedette. Sí. Y dijimos que no, porque muchas personas se preguntan, bueno, la persona que está con ese palito, yo no le veo la función, pero esa es la persona que hace que funcione la orquesta. Y decía que era tan importante porque una de las películas más emblemáticas que existe es El Padrino, que queda siempre la 1 y la 2, sobre todo la 2, queda siempre entre las primeras 5 en todos los rankings que se hace de conocedores del cine. Y hay un papel preponderante que tuvo el director Francis Ford Coppola. Como él, los productores y directores no querían a Marlon Brando. Y él sí quería a Marlon Brando, que en su momento se consideraba y se considera que ha sido el mejor actor que ha habido, porque domina lo que le llaman los 5 planos, que fueron creados por un famoso director ruso, que son las herramientas, como se dice en béisbol. Fulano tiene las 5 herramientas para triunfar, y asimismo hay 5 planos que se considera cuando un actor es completo. Y tú preguntaste, ¿por qué la película se eligió? Y alguien me hizo esa misma pregunta cuando estábamos comentando la idea embrionaria. ¿Y por qué eligieron tal película? Y no mencionaron una serie de películas. Yo decía, bueno, lo que ha hecho Hollywood, y no solamente Hollywood, porque el cine francés, el cine alemán, es muy buen cine. Hay grandes experiencias también de cine latinoamericano. ¿Quién no puede negar La Ciudad de Dios, que es una tremenda película, y es latinoamericana, y revela un conflicto pasado y actual de la favela de Brasil? Yo hubiese querido comentar, por ejemplo, para mí una de las películas que tiene uno de los mejores discursos de cierre y enfrenta un problema de el secreto cliente-abogado, es Justicia para Todos, de Al Pacino.
Pero importante en el debate que se generó entre lo que dijo la magistrada Mirta y aclara el magistrado Medrano, y que tú, Wilson, señala, lo importante no es que las leyes se hagan, porque las leyes las tenemos. Lo importante es cómo le arrebatamos al Estado, después que se aprueba la ley, el cumplimiento. Entonces no basta con tener las leyes, es el cumplimiento. ¿Por qué yo seleccioné la película que voy a comentar, que es Amistad, dirigida por posiblemente el más laureado director de cine, Steven Spielberg, con una gran actuación de Anthony Hopkins, ganador del Oscar, Matthew McConaughey, ganador del Oscar también, y enfrenta un conflicto que por qué señalo que lo importante no es que las leyes lo señalen, que ¿cuántos años tiene la Constitución de los Estados Unidos? 1776, impactó, pero la Constitución que más ha impactado fue la de 1789, la de Francia, y que era lo que esgrimían esos dos textos jurídicos, pero que viene también de 1666, cuando es la declaración de Juan Citierra. Todos los hombres son iguales, pero habría que determinar para aquella época quiénes eran todos los hombres. Porque los Estados Unidos, solamente quienes tenían derecho cuando se hizo la Constitución de 1776, quiénes eran los que tenían derecho a votar o a elegir o a hacer X cosas, cuando la Constitución decía que todos los hombres son iguales. Y lo repite también la Constitución que más impactó a nivel mundial, que fue la de 1789, que fue la de Francia. Sin embargo, la película que yo voy a comentar, los hechos suceden en el año 1839. Entonces todavía en esa época, cuando dos constituciones que impactaron en el universo decían que todos los hombres eran iguales, se consideraba que ciertos hombres eran cosas. Entonces ellos no eran hombres. Inclusive, ¿por qué cuando sucede el hecho principal, fundamental de la película, dice un joven abogado cuando cuando se hace la primera presentación de las personas que estaban acusadas en el tribunal, van a enfrentar un juicio por homicidio? Y le dijo, no, el juicio no es por homicidio. Ustedes necesitan un abogado civilista, porque lo primero que tenemos que determinar es si son seres humanos, son cosas. Porque si son esclavos, no son seres humanos, son cosas. Entonces ustedes no necesitan un penalista, ustedes necesitan un experto en derecho contractual. Y surge un conflicto también de derecho internacional, porque enfrenta a tres naciones: la naciente Estados Unidos, la gran y poderosa Inglaterra y el reino de España, que reclamaba la mercancía, pero que eran seres humanos. Entonces lo importante no es que la ley lo reconozca, sino es cuando comenzamos a aplicarlo. Si tú te fijas, cada película fue cuidadosamente seleccionada dentro de una serie de películas que pudieron haber sido, pero esperamos, como bien ha señalado el magistrado Medrano y todos los demás compañeros, de que se denominó, y tú también lo preguntaste, primera semana. Es que esperamos que haya mucha y que se pueda replicar esta idea, por lo que hemos señalado cuál es la importancia del cine como educación y el impacto que lleva el cine, aunque a veces no lo querramos advertir. A mí me gusta mucho predicar con el ejemplo. A finales de la década de los 80 o principios de la década de 90, y el magistrado Fred me podría corregir, se estrenó una película en los Estados Unidos, que esa película hizo que el Army de los Estados Unidos, a la salida de los cines, pusiera formulario de inscripción. La película tuvo tanto impacto en la juventud que todos los jóvenes de Estados Unidos querían ser pilotos del Army, que fue la película Top Gun. Entonces esa película impactó positivamente, porque se disparó el deseo de los jóvenes de ser pilotos de combate de los Estados Unidos. La película que trata la magistrada Mirta trata un problema que está en la palestra y que cada día va a haber que arreglar, y el Congreso Dominicano va a tener que ponerse a tono, que es un problema bioético, porque cada día llamamos el trasplante de órganos y la donación de órganos, y cómo eso no escapa al tráfico de órganos.
Entonces, el Estado debe regular. Entonces, cada película que ha sido cuidadosamente seleccionada lleva un momento y son veríficas y son inspiradas en hechos reales, pero que impactan. Ya para finalizar esta parte, la película que yo seleccioné trata un problema de la esclavitud. No es la esclavitud de aquella época, pero la esclavitud no ha desaparecido, porque tenemos lo que le llaman la esclavitud moderna. Tenemos el trabajo infantil, que está considerado una manera de esclavitud. Tenemos la trata de personas, que antes le llamaban trata de blancas, pero no es trata de personas. Y ahora lo vemos con la famosa La Vuelta por México. Pero la gente no sabe lo que eso implica. No solamente la Vuelta por México, usted irse, sino cómo una serie de personas se aprovechan traficando con seres humanos. Esa película enfoca también el problema de racismo. En los Estados Unidos, a pesar de tener 200 y pico de años su independencia, ha desaparecido el racismo. Lo vimos recientemente con el caso de Floyd. ¿Qué ha sucedido? Cómo esa sociedad está dividida. Pero, viéndolo al plano local, nosotros tenemos un problema que trabajar. Porque tenemos unos vecinos, que es Haití, que hay que enfocarlo de dos maneras. Alguna persona, y yo vi un panel tuyo que lo analizan de forma muy objetiva de lo que implica, pero hay una serie de personas que solamente lo ven por el color de la piel y que creen que esas personas son demonios y que esa persona es lo peor que se ha creado en la humanidad, y no es ese punto de vista. Entonces quiere decir que el racismo no ha desaparecido. Vemos los conflictos que hay ahora actualmente en Francia. Entonces son películas que, aunque los hechos están inspirados en el año 1839, el magistrado Medrano tuvo el honor de visitar el monumento de ese barco, porque se llama Amistad, es inspirado en el barco que ellos crearon. Y Sí, trata conflictos muy déjame, interesantes. Andrés, estaba caminando en Connecticut junto a mi hijo en un área de bosques donde hay muchos senderos por donde caminar y ejercitarse la gente, y mi hijo me dice: oye papi, ven, que yo quería que tuvieras esto. Y veo una tarja en donde dice: por aquí pasaron los esclavos del barco Amistad con destino a la corte de Hartford para ser juzgados. Y realmente me impresionó, ¿no? Lo capturé en una fotografía en el momento, porque ya en ese tiempo nosotros habíamos utilizado esta película en un cineforum en la Escuela Nacional de la Judicatura. Y realmente es una película extraordinaria. Yo creo que y a veces puede usted seguir a cada uno de los personajes. Es decir, a Morgan Freeman, que está allí, a Anthony Hopkins, que yo creo que no hay nada de desperdicio. El cierre es espectacular, extraordinario, en relación con el valor de la Constitución y el valor del ser humano. Yo creo que realmente esa va a ser una de las experiencias más fascinantes que van a vivir los participantes de esta semana de cine judicial. Ya para terminar, trata un tema, ahora que el magistrado lo menciona, de la Constitución. Muchos recordaremos, y siempre salen a colación, que tal personaje político dijo que la Constitución es un pedazo de papel. Pero esa frase no es de él, esa frase viene de Ferdinand de la Salle, cuando se estaba discutiendo la Constitución de Bonn. Y en esa película se replica si la Constitución es verdad lo que dice y lo vamos a cumplir, o es solamente un simple pedazo de papel. Entonces la importancia que tiene esa película desde el enfoque que se le puede dar. Okay. Excelente. ¿No? Radar Coronado. Bueno, siempre nos podemos preguntar, y así lo hace la ciudadanía, ¿qué es el derecho? ¿Y cuáles son los derechos? Bueno, pues, si salimos a caminar o recordamos las aulas de las escuelas o de la universidad, las personas citan muy frecuentemente otros espacios geográficos para contestar esa pregunta. Si se le plantea cualquier problema, la gente dice, bueno, en Nueva York o en los Estados Unidos pasa tal cosa. Si fuera en Nueva York, pasara tal cosa. Si queremos imaginar una guerra, las personas se imaginan a Rambo. Si
queremos imaginarnos un juicio penal, una investigación penal. Todo el mundo conoce a CSI Miami, Nueva York y Chicago. Y ahí están las respuestas. Y a partir de ahí analizan lo que ocurre en los juicios en República Dominicana. Pero esos no son los únicos juicios que se llevan ante los tribunales, ni son los únicos derechos, lo que se resuelven en materia penal, el derecho a la vida, el derecho de propiedad, el derecho de libertad, lo que entran en juego en un problema, en la realidad de la vida misma. Cuando a alguien le ocurre algo, como un problema en un avión, nosotros que nos gusta tanto viajar en República Dominicana, dice, no, yo estaba ya en el aeropuerto Kennedy e inmediatamente la línea aérea me cubrió la alimentación mientras yo esperaba, o me reservó un hotel, o me devolvieron el pasaje, e incluso me dieron $5,000. En Nueva York pasan cosas, para allá funcionan. Yo me caí en un supermercado y hice una demanda. Yo fui a la corte. Y así muchísimas situaciones de hecho que la persona sueña con estar en los Estados Unidos porque es el principal referente, nuestro vecino grande, para enfrentar cualquier situación. Pero lo cierto es que en nuestro ordenamiento jurídico contamos con respuestas para cada una de esas situaciones. Imaginemos otras cosas, un accidente, un problema con la recogida de basura, el inadecuado manejo del río Jaya o cualquier otra eventualidad. Existen soluciones para cada uno de esos escenarios. La película que yo podré comentar y coordinar los comentarios de los participantes es la película que constituye el cierre de esta semana de cine judicial, que será el próximo viernes, reiterándole, en el Palacio de Justicia, en la biblioteca ubicada en el segundo nivel del Palacio de Justicia. Se trata, esta película, de un drama social, humano y judicial, porque interviene o resuelve, plantea situaciones que le ocurren a las personas, que afectan a la sociedad, a los derechos de las personas y al ejercicio de la abogacía. Es decir, que es la realidad misma de lo que ocurre en los tribunales, lo que vemos en esta película. La película se llama Una acción civil, pero por demás traerá recuerdo. Nos sentiremos en casa, sobre todo los que tenemos más de 30 años, nos sentiremos en casa porque los protagonistas que figuran en esta película son muy conocidos. El ícono contemporáneo, sobre todo de nosotros los que estamos aquí, John Travolta. Todos conocemos a John Travolta. Todo el que ha dado un paso de baile, ha usado una chaqueta de cuero, conoce a John Travolta. Saturday Night Fever. Así es. Fiebre del sábado por la Para noche. dar mayores detalles. Sí, sí. John Travolta, Robert Duvall, una película Tigris. premiada por la fotografía y en la que Robert Duvall fue nominado al Oscar. Una excelente película que recoge cómo enfrentar, cómo solucionar una contaminación ambiental. Aquí ya vivimos el caso del Rocage hace muchos años. Situaciones similares. Aquí contamos con, ahora vamos a tener una empresa, funcionarios de los cuales están invitados a esta película. Una empresa que viene a solucionar problemas ambientales en nuestra ciudad. La primera en el país, ¿verdad? Hay que aplaudir esos emprendimientos de los empresarios de nuestra sociedad, de nuestra provincia, de nuestra ciudad. Y precisamente problemas de ese tipo medioambientales, contaminaciones que pueden producir empresas como la que tenemos aquí, cercanas a ríos, es lo que da objeto y sentido a esta película y las acciones que pueden dar lugar. Le decía, ¿verdad?, que si aquí se cae este edificio, bueno, si fuera en los Estados Unidos tuviera solución. Aquí tienen solución. Y en esa película vamos a ver cuáles son las vías para garantizar los derechos que se afectan, sea por un derecho privado,
por un derecho colectivo, por un derecho social, por un derecho medioambiental, que es la que se trata particularmente en esta película. ¿Y cuál es el tratamiento que se le da a esa persona? ¿Cómo acceden? Pero además, ¿cómo deben los abogados gestionar eso? ¿Cuáles son los costos para llevar esos casos? ¿Cómo se ha de investigar? ¿Cuáles elementos de prueba se deben de presentar para solucionar? ¿Cuál es el costo para el sistema de justicia? ¿Cuál es el costo para las partes envueltas? ¿Hay diferencia porque se trate de una empresa o de una persona civil? Todo eso se analiza en la película y todo eso lo reflexionaremos llevándola a la realidad dominicana. Les reitero, se trata del cierre de la película, de la semana del ciclo de cine judicial. Deben de aprovecharla, preparándonos para el fin de semana, ir a degustar esta película, una acción civil en la que se analizan los diferentes derechos de las personas y cómo se resuelven, se le da respuesta en los tribunales. Será una gran experiencia, será ver cómo presentar los elementos de prueba, cómo sensibilizar a los jueces, cómo analizar la realidad, cómo conocer los juicios y cómo las partes mismas, las personas que sufren los daños, pueden producir esa prueba, cómo los abogados, cuáles tipos de abogados se necesitan para solucionar cada tipo de situación. Todo eso obtenido en una película y conocer el sistema de justicia a la vez. Una acción civil, los espero para que disfruten del derecho civil y todo lo abarcador de esto. Una acción civil, el cierre de la semana de cine judicial en el Palacio de Justicia. Bien, excelente. Señores, el tiempo nos apremia y nos quedan 8 minutos, ¿verdad? 8 minutos. Se los voy a dejar a ustedes y yo ni siquiera voy a intervenir. Bueno, la verdad es que si yo fuera un ciudadano de la región de San Francisco, pienso que pensaría que hoy me he dado un gran banquete, que ha sido una gran oportunidad, y comentando acerca de otras cosas que hemos hecho en la promoción y en el montaje de esta semana de cine judicial, nos decía Ruth Herrera, la directora o encargada de la unidad de cultura y deportes de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, conversando con nosotros, reaccionando frente a estas acciones que se han hecho en este contexto. Me decía, me siento orgullosa de lo que ha ocurrido. Y yo me siento orgulloso de mis compañeros, de la intervención de cada una, de la magistrada Mirta y de cada uno de los compañeros, porque creo que de algún modo le hemos llevado a la ciudadanía la idea de lo que puede ocurrir, o una aproximación a lo que puede ocurrir en el escenario de presentación de cada una de estas películas. Es decir, a menudo, eso lo tocaban creo que cada uno de los compañeros, el referente que tenemos de lo que es un juicio, de lo que ocurre en un tribunal, es el que extraemos de las películas, sobre todo norteamericanas. Y la gente suele decir como si fuera aquí, o como que denostar a veces, o tirar abajo al sistema nuestro, como que aquí esas cosas no ocurren. Es verdad que tenemos muchas debilidades institucionales todavía, muchas precariedades a veces en el proceso de investigación, de la toma de conocimiento de algún asunto. En estos días, en ocasión de un caso concreto, conversando nosotros informalmente, me decía la magistrada Mirta en un caso de violación, ¿verdad? Donde se alega que hubo violación, pero resulta que ya pasados meses y todo, de pronto nadie ha hecho una expertise para determinar si el semen que podría, los rastros que pudieran encontrarse en la víctima pertenecían o no a este sospechoso que ya tiene cargo formulado, que ya se ha enfocado en contra de esa persona, ¿verdad? Y espero que nadie lo conecte con un caso específico, porque no es la idea. Y creo que lo bueno del cine, reitero, es que nos permite a nosotros, desde situaciones de conflicto concretas y a menudo situaciones muy extremas, como decidir si alguien es
un bien, un esclavo es una persona o no lo es. Es decir, enfrentarnos a ese problema, fundamental, ¿verdad? Nada lo hace como el escenario del cine, y eso es lo que nosotros pretendemos con esta primera semana de cine judicial, que hay tantas películas que podemos traer, como por ejemplo cuando hablaban del escenario de la guerra, el dilema que se presenta en Espías desde el cielo, una película extraordinaria en la que podemos pensar. Anatomía de un asesinato, una película extraordinaria para ver qué ocurre en el desarrollo del juicio, el tema de la exclusión probatoria y todas las sutilezas que manejan los abogados y que, claro, donde hay un jurado, permite hacer cosas que no ocurren en los escenarios donde el jurado no existe, porque hay reglas diferentes, pero de todas maneras igual están sujetas a los mismos principios. Yo creo que al cerrar y clausurar este momento, al llegar a este momento final del clímax de este programa, siento que quizás nos hemos aproximado al propósito de venir aquí, y te lo agradecemos infinitamente, Wilson. Dejo a mis compañeros para que aquí hay un solo puedan agradecido cerrar. que tengo que ser yo. Radar. Reiterar que la semana de cine judicial inicia mañana, que el horario es a partir de las 4 de la tarde, que es en la segunda planta del Palacio de Justicia, que es una actividad que requiere reserva y que para hacer esa reserva, en caso de que puedan encontrar todavía un cupo, lo deben hacer marcando el teléfono 588-2325, extensión 684. Ese es el teléfono del Palacio de Justicia. O contactando con cualquiera de nosotros, y será un placer, en caso de que todavía Quede cupo, ¿verdad? Porque creo que están llenos todos los días, salvo quizás miércoles y viernes quedan algunos espacios. Está lleno, dice Mir. Sí, pero aquellos que han sido convocados, Radar, tienen el facímil que vienen ahí, el afiche que se construyó y le estaba en pantalla, en donde está el número telefónico que Radar les ha dado con la extensión, y ahí pueden confirmar si alguno no lo ha hecho en este momento. Sí, Muy ayer breve, me llamaron de allá precisamente muy antes de breve. ayer para confirmar. Agradecerte la posibilidad de nosotros tener ese contacto con la ciudadanía y explicarle los motivos por los cuales se ha diseñado esta semana del cine judicial. Muchas gracias. Bien, simplemente dar las gracias por esta oportunidad de poder comunicarnos con la población. Vieron lo interesante que puede resultar el cine con relación a los temas jurídicos, porque simplemente tratan la realidad. Y creo que los magistrados lo han explicado de manera magistral. Fíjense todo lo que ha resaltado con relación a lo que el cine puede ayudar en relación al tema jurídico, como es el debido proceso, la aportación de pruebas, la debida preparación de un caso por parte de abogados y fiscales. Y todo eso creo que en gran medida ayuda a fortalecer el sistema de justicia sobre la base de la educación. Así que simplemente resta dar las gracias y felicitaciones por tu programa. Adiós. Y con usted de aquí, imagínate tú. Y yo voy a dejar de ser humilde ya. Que todo venga que se diga con humildad. Magistrado. Bueno, reiterarte que el propósito de nosotros es ver que la persona vea el cine de otra manera. Porque el cine es entretenimiento, pero también es enseñanza. Por ejemplo, a nosotros nos enseñaron quién ganó la guerra. Vea el cine y vea al Poder Judicial. A nosotros nos enseñaron quién ganó la guerra de Vietnam según el cine. Pero si vemos dos películas emblemáticas que son Apocalipsis Now y Pelotón, podremos tener otro enfoque, y lo hace el cine. El cine judicial también nos enseña la forma de litigar, la forma de cómo ver, cómo se desenvuelve el jurado, y también aprender a separar, muchas veces porque nos enfocamos en la película de Hollywood, como han dicho los compañeros, de que el juicio por jurado es diferente a nosotros. Ellos tienen jueces legos y jueces letrados. Nosotros solo tenemos jueces letrados. Y por eso a veces hay cuestiones que no se entienden. Radar dijo algo muy importante y que nosotros siempre tratamos cuando hablamos con el público
sea en talleres, sea en invitaciones que nos hacen, enseñarle de por qué tenemos que ser críticos de que lo que se da en Estados Unidos no es la realidad. Lo que estudiamos en Derecho de Estados Unidos sabemos que los tribunales no se da y que la gente dice eso. Yo ayer estaba jugando tenis aquí en San Francisco. Luego en una pausa alguien hizo un comentario de un conflicto que se está dando en su urbanización. Y yo le dije, pero yo veo que eso tú lo podrías resolver llevando un amparo. Yo no le quise decir que va a ganar o va a perder, pero lo que me planteó, yo dije que es digno de que si no lo logra la Junta de Vecinos, pónganlo en manos de un juez mediante un amparo. Y reiterarte, darte las gracias a ti por la forma en que conduce este programa, a mis compañeros, y que nosotros, sin ser expertos en cine, tratamos de hacerle ver al público que va a acudir de que podemos poner un granito de arena para entender mejor y ver la película de otra perspectiva, de una perspectiva educativa. Excelente. Precisamente se me ocurre decir que la fuente de la libertad es el conocimiento, que nosotros debemos de estar abrazados a esto. Y todo aquel que pueda aportar conocimiento debe hacerlo, porque precisamente hay una jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español y creo que de la Corte Europea de Derechos Humanos que muchos tribunales nuestros han acuñado, en el sentido de que una sociedad que no está informada no es una sociedad libre, porque la posibilidad de tomar decisión depende de informaciones. Exactamente, señores, despedir a esta gente me cuesta caro, pero el tiempo en televisión es inexorable. Ustedes y yo, si Dios quiere, mañana nos vemos en Las Cosas Como Son y el próximo domingo, si Dios quiere, en El Poder de la Información. Buenos días. Señores, gracias. Solo Dios y ustedes pueden darme... La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, El Poder de la Información.